Dios os bendiga, hermanos. Estamos de nuevo aquí este domingo para seguir aprendiendo sobre la palabra del Señor. Y estamos empezando el libro de Génesis. Como ya sabéis, este es el segundo capítulo de esta serie que nos llevará, pues no sé cuántos domingos, pero los domingos que nos tenga que llevar. Lo que queremos sobre todo es estudiar bien los primeros capítulos del Génesis, porque es la clave para entender el cristianismo. Así que esta es la cuestión. Decir que el libro del Génesis, en cuanto a lo que vimos el domingo pasado, haciendo un poquito de memoria de ello, el libro de Génesis merece el mayor de los respetos y la mayor de las atenciones por parte de todos. Esto es lo que estuvimos viendo. También vimos que menospreciarlo y aún negarlo ha sido la causa primera de las desgracias acontecidas a partir del rechazo de este libro santo. Pues todos sabemos todas estas teorías que nosotros sabemos son falsas, evolucionistas, etcétera, y todo lo que conlleva y conllevó y sigue conllevando, ¿no? Y nos lleva al negar, sencillamente, es por negar, mejor dicho, la creación, por negar los principios bíblicos que están expuestos en el libro de Génesis. Y entonces esta sociedad occidental ha pasado de depositar su esperanza en la creencia en un Dios creador a depositarla en la creación misma, negando al creador y a su creación al no aceptarla como tal. Y también vimos que esta sociedad hace ya tiempo que solo vive conforme a lo que sus sentidos le transmiten en total y absurda dependencia de sus solas y muchas veces engañosas posibilidades, y siempre aconsejada por los manipulativos medios de comunicación. Eso también es verdad, y poco más que eso. Hablo en general, ¿no? Siempre hay excepciones, claro. Cuando se desprecia la verdad, la mentira y su consecuente engaño, pues este engaño aparece para llevar a la perdición a todos los que lo obedecen o le obedecen. Evidentemente estamos hablando de la gente incrédula, de la gente que no tiene al Señor. Porque siempre hay que creer algo, ¿verdad? Siempre hay que creer algo. O sea, vas a creer algo. Todo el ser humano está, no voy a decir condenado a creer, porque es absurdo decir eso, pero sí dirigido a creer, porque sencillamente fue creado de ese modo. El ser humano cree. Ahora, ¿en qué cree? Es la cuestión. Claro, puede creer la verdad o puede creer la mentira. Y esta sociedad ha despreciado la verdad. La verdad revelada de Dios, el libro de Génesis, entre otros. Estamos estudiando Génesis. Porque al rechazar el Génesis, el libro de Génesis, y rechazar sobre todo los primeros capítulos, pues, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que no hay nada a qué agarrarse. Y entonces la gente cree cualquier cosa. Esto lo vimos en cuanto a la sociedad. Ahora, esta vez vamos a ver en cuanto a la iglesia. Y no digo la iglesia verdadera, porque esa solo la discierne Dios, sino en cuanto a la iglesia visible. Es decir, lo que nosotros diríamos que es la iglesia. Lo que a nosotros nos parecería que es la iglesia. Vamos a ver sobre esto. Y en este respecto nos vamos, en primer lugar, a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, y leemos así la palabra del Señor, antes de entrar en materia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se está refiriendo al día del Señor, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, etcétera. Bien, la apostasía es la cuestión aquí, ¿bien? No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esto es lo que ha ocurrido, no solamente a nivel de lo que denominamos creencia, en términos generales, sino también en lo que denominamos, y es la sociedad, ¿no? La sociedad ha apostatado de la verdad que había recibido cuando el Evangelio fue predicado, pues durante tantos y tantos años. Pues ahora mismo estamos en una época en la que el Evangelio ya no tiene ningún tipo de significado para la inmensa mayoría, sencillamente porque no creen la verdad básica de lo expuesto en el libro del Génesis. Cuando negamos esa verdad, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Y esto es lo que está pasando. Así que no solamente es a nivel de los llamados cristianos que no son cristianos, sino que son cristianos profesantes, que profesan ser cristianos, pero realmente no lo son. Y esa es la iglesia visible. En la iglesia visible hay de todo. Hay iglesia verdadera y hay iglesia que no es verdadera. Ahí nosotros vemos lo que nos parece ver, pero Dios ve lo que realmente es. Y luego, por otro lado, está pues el mundo, que sencillamente ha decidido, esta sociedad occidental ha decidido no creer en la verdad, sino desecharla. Entonces, en este sentido, vemos en cuanto a la parte de la iglesia visible, la terrible incongruencia, que es lo que vamos a ver, como ya dije en un principio. A pesar de las declaraciones presuntamente proféticas de tantos, en el sentido de que ya viene el gran avivamiento a las naciones, y tantas veces nos están diciendo estas cosas, la realidad es que desde el inicio del nuevo siglo y milenio, y de forma exponencial, la iglesia que vemos con nuestros ojos ha perdido la voluntad de defender lo que enseñan las Escrituras acerca del origen del universo y de la humanidad. Eso
Esa es una realidad y no la podemos negar. La iglesia visible, lo que se denomina iglesia, no voy a decir toda, pero la inmensa mayoría de lo que se denomina iglesia se está poniendo de acuerdo con el pensamiento de esta sociedad. Y en este sentido está negando el creacionismo. Un gran sector de cristianos, llamados cristianos, si lo son o no, solo Dios sabe, de hoy en día, si realmente les preguntamos e indagamos, en realidad no creen en una creación, como la Biblia lo enseña, sino en un proceso evolutivo, dicen ellos, a partir de seguramente la creación del Señor, de la obra del Señor, de Dios, ¿no? Pero a partir de ahí es como que Dios se ha retirado y entonces las cosas, a través de muchos y muchos millones de años, dicen, han venido a ser hasta ahora, ¿no? Como lo que son ahora. Eso es lo que realmente creen. No creen en una creación de 7 días, o de 6 días más el séptimo que el Señor descansó, porque nosotros los cristianos verdaderos sí creemos eso, pero muchos no creen estas cosas y ahí tenemos un gran problema. Así que lejos de un avivamiento estamos inmersos en una terrible apostasía, impregnada por la exigencia evolucionista. Gran parte de esta iglesia visible ha sucumbido a este embate, una señal más de la apostasía anunciada en la Escritura en 2 Tesalonicenses 2 que acabamos de ver, ¿verdad? Así que en el seno eclesial visible, insisto en eso, hay muchos que se sienten intimidados y avergonzados para afirmar la verdad literal del relato bíblico de la creación. De hecho, han renegado del libro del Génesis, se han dejado confundir por un coro de voces que suenan con autoridad porque cantan fuerte, y por ello dicen que es posible y necesario a la vez reconciliar las Escrituras con las teorías más recientes del naturalismo, cosa que es imposible. ¿Os acordáis que el domingo pasado estuve hablando sobre el naturalismo filosófico? Bueno, pues lo vamos a ver dentro de poco, creo que lo podemos ver aquí. Ahí está, para recordar un poquito el asunto. El término naturalismo, del latín naturalis, es usado para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio de sí misma, excluyendo cualquier explicación trascendente. Eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Esto es lo que se enseña en las escuelas, se enseña en los colegios, en las universidades, sobre todo en Europa, por ejemplo, sin ir más lejos. Pues eso es lo que se enseña. No se enseña acerca de una creación, como se enseñaba antes, ahora ya se enseña desde unos años a esta parte, se crea en un proceso evolutivo, en un naturalismo filosófico, que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la creación de Dios, ni con los principios de la creación de Dios y de la obra del Señor en cuanto a la creación. Claro, eso intimida mucho, porque cuando eso lo estás viendo continuamente a través de los medios de comunicación, lo vas aprendiendo de pequeño y te lo van enseñando y tú lo vas aceptando como una verdad, pues llega un momento en que, aunque seas cristiano, fíjate, aunque seas cristiano verdadero, esto te intimida y muchos están sucumbiendo, muchos están diciendo, bueno, pues será que eso es verdad, ya que la ciencia lo dice. Pues cuidado, que la Biblia habla de la falsamente llamada ciencia, La Biblia lo dice, pero olvidan eso. Y deciden seguir el curso de la corriente de este río infecto, que es ni más ni menos que el río del ateísmo, del nihilismo y todo aquello que niega la creación de Dios y los principios expuestos en la palabra de Dios al respecto. Así que lo que existe es un menoscabo de la verdad. Ya de tiempo los falsos teólogos liberales adoptaron la idea de una evolución teísta. Fíjate que digo los teólogos liberales. ¿Quiénes son los teólogos liberales? La alta crítica, ¿no? Pues son aquellos que realmente no creen que la Biblia es la palabra de Dios, sino dicen que en la Biblia está la palabra de Dios. Entonces ya, claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo decir la Biblia es la palabra de Dios que decir en la Biblia está la palabra de Dios. Porque claro, si dices es la palabra de Dios, pues es toda la Biblia la palabra de Dios. Y eso es lo que creemos los cristianos verdaderos, a pesar de las luchas, Pero claro, si te dicen es que en la Biblia está la palabra de Dios, pues lo que viene a decir es que no toda la Biblia es la palabra de Dios, y en la Biblia, en algún lugar de la Biblia, está la palabra de Dios, vaya a usted saber dónde. Claro, eso es aleatorio ya y arbitrario. Cada uno va a decir, pues mira, esto de aquí sí me parece palabra de Dios, ahora esta parte de aquí no me lo parece, esta parte de aquí no lo es, vamos a arrancarla, ya paso.
Y el Génesis, por supuesto, el Génesis no, porque Darwin tenía razón. ¿Un impío tener razón delante de lo que Dios dice? Pues lamentablemente eso es lo que muchos cristianos, llamados cristianos, creen. En definitiva es así, que los impíos tienen mayor razón que Dios o que el libro de Génesis, que es la palabra de Dios. Así que damos las gracias, y perdonadme la ironía, ¿no? Damos las gracias a esos teólogos liberales del siglo XIX. Spurgeon tuvo una gran pelea con ellos, y otros hombres de Dios tuvo una gran pelea con ellos, pero eso ha calado muy fuerte en el seno eclesial visible. De ahí, hermanos, que no todo lo que parece cristianismo o todo lo que parece cristiano es cristiano. Y nosotros, los verdaderos cristianos, los que lo seamos, tenemos que aprender más y más a discernir lo que realmente es verdadero cristianismo de lo que no es. Porque no todo es oro lo que reluce. Muy importante eso. Entonces, mira, menoscabo de la verdad. Los falsos teólogos liberales, ya digo, son falsos, porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Estos ya desde temprano adoptaron la idea de una evolución teísta. Ahora, ¿qué es esto? Vean, aquí está la definición. La evolución teísta parte de la existencia de un Dios, pero Él no ha estado ni está involucrado directamente en el proceso y desarrollo de la vida. Por eso es teísta. El teísmo lo que enseña es justamente eso, que Dios hizo las cosas y se fue a otra galaxia, a otra parte, y dejó que las cosas funcionaran por sí solas. Hermanos, hay llamados cristianos que creen eso. Y si no lo creen tan a lo bruto, en realidad sí lo creen, porque niegan la creación de Dios, la creación como el libro del Génesis lo explica. Y cuando entremos de pleno al estudio del libro del Génesis, sobre todo el capítulo 1, nos daremos cuenta de que la palabra de Dios tiene razón, es la verdad. Y hay que saberla entender. Y que todo lo demás son aproximaciones humanas para intentar, mediante la mente racional, que no va muy lejos, la verdad, pues intentar explicar las cosas que son de Dios. ¿Y quién puede explicar las cosas que son de Dios usando solamente su raciocinio? Nadie. Porque la mente de Dios es mucho más elevada. Pero claro, ahí implica ya la fe, y la fe es un don de Dios. Así que no todos son llamados a creer. El problema es que muchos que sí han sido llamados a creer están siendo confundidos. Y este es el porqué de este estudio. Para que salgas de la mentira y le creas a la verdad. Y tengas la valentía de creerle a Dios. Y no de creer las tonterías que te han enseñado seguramente en el colegio, en el instituto y no sé dónde más. Así que esta es la evolución teísta. Lo trágico es que no solo esos falsos teólogos liberales han pretendido armonizar los primeros capítulos del Génesis con las teorías del naturalismo filosófico, que ya lo he denominado y aquí está, aquí lo puedes leer aquí, vulnerando de este modo las doctrinas esenciales del cristianismo, sino que muchos evangélicos en estos últimos años están haciendo lo propio. Esto es lo lamentable, y es lo que estoy diciendo todo el rato, no sé si me lo estoy expresando bien. El problema es que cuando una mentira se dice tantas veces y con tanta fuerza, al final uno acaba aceptándola como si es una verdad. Eso pasa con los incrédulos, pasa con los impíos, no debería de pasar con los cristianos. Pero los cristianos tenemos una lucha terrible, porque estamos en un mundo absolutamente impío que siempre intenta llevarnos hacia lo que la mayoría piensa, y la mayoría piensa lo que unos cuantos quieren que piense la mayoría. No en vano, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y no ha cambiado esto, a pesar de que el diablo está vencido. Pero en la permisión de Dios, el diablo aún sigue ahí. Eso lo he explicado tantas veces, ¿verdad? Pero nosotros no somos llamados, los cristianos no somos llamados a creer lo que la masa cree, porque unos pocos en una élite han decidido que la masa tiene que creer eso. Nosotros somos llamados a creer a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en el libro de Dios, y el libro de Dios se llama Biblia. Y es la palabra de Dios. Y no va a cambiar jamás, porque Dios no cambia. Amén.
Así que de boquilla estos evangélicos, llamémosles así, evangélicos, declaran su apego a las enseñanzas y credo de la fe evangélica, pero no es así realmente. Dicen que creen en la inerrancia, es decir, en el no hierro, ¿verdad? En la inerrancia y autoridad de la Biblia, pero no es cierto, ya que interpretan el Génesis para que se acomode a la teoría evolucionista, porque así, entre otras cosas, muchos son aceptados y no rechazados. Pero quiero decirte una cosa, hermano, si tú eres cristiano, tú eres llamado a sufrir persecución. Porque persecución no solamente que te lleven delante del patíbulo, o al patíbulo y te maten ahí. No, por supuesto, eso es persecución, si es por la causa de Cristo. Pero persecución no siempre va tan lejos. Persecución, sencillamente, tiene que ver con el hecho de que vas a ser despreciado en esta vida. En este mundo vas a ser despreciado, incluso tu familia te va a despreciar. Tus amigos te van a despreciar. Tus enemigos, ya, ¿para qué hablar? Si ya lo son, enemigos. Todos te van a despreciar, o la inmensa mayoría te van a despreciar. O como poco, si no se apartan de ti o no te menosprecian, van a callarse. Y ese silencio muchas veces es más mortífero que otras cosas, porque duele. Ese silencio. Cuando tú sabes lo que están pensando pero no te lo dicen, también es otra manera de persecución. Pero persecución siempre. ¿Por qué? Pues porque las cosas son así. Porque vivimos en una sociedad absolutamente, subraya la palabra, absolutamente enemiga de Dios. Y no va a cambiar, ni va a haber ningún avivamiento de esta sociedad, ni esta sociedad va a cambiar, ni nada de nada. Y la ramera va a seguir siendo la ramera, la gran ramera va a seguir siendo la gran ramera. Los impíos incrédulos, y fíjate que subrayo incrédulos, es decir, que no tienen fe ni la van a tener, van a seguir siéndolo, y todo va a seguir así hasta que Dios diga ya, y todo esto se termine. Pero mientras tanto, somos llamados, y eso le da la gloria a Dios, a vivir en este mundo hostil a Dios, pero eso sí, enarbolando la verdad de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios es en nuestras vidas. Para mayor humillación del diablo, desprecio de los malignos y exaltación y gloria de Cristo. Así que nos interesa mucho, y fíjate que digo interesa, nos conviene mucho aprender lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice de su libro, el libro del Génesis, para creer en la verdad porque en ese libro, en esos primeros capítulos, está sostenida la inmensa mayoría de la doctrina cristiana. Y si abolimos esta verdad, si la echamos por los suelos, nos estamos cargando toda la doctrina cristiana. Y eso muchos no se dan cuenta. Pero no voy a adelantarme, ya seguiremos. Así que lamentablemente cada vez son más los que se acogen a mezclar algunos principios creacionistas con teorías naturalistas y evolucionistas con la finalidad de reconciliar esas visiones del mundo que por definición propia se contradicen entre sí. Y hermanos, no se puede agradar a Dios y a los hombres. Y estamos hablando de cristianos profesantes. Ahora estoy hablando de cristianos profesantes, es decir, que profesan ser cristianos. No estoy hablando ahora mismo de la sociedad impía, no estoy hablando de los incrédulos, no estoy hablando de los hijos del diablo. Estoy hablando de aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero que no le están dando la gloria a Dios porque no están creyéndole a Dios, sino que prefieren creer otras cosas, porque así de esa manera se están adecuando o intentan adecuarse a la filosofía de este mundo y ser, como poco, ser aceptados por las gentes. Y yo no digo que tú tienes que buscar que la gente te odie, no es necesario eso. No es necesario, ya la gente te va a odiar de todos modos. Si eres cristiano, la gente te va a aborrecer. Si eres cristiano, la gente va a pensar de ti que, como poco, que eres un necio, un tonto. Eso como poco. Bueno, es verdad. A ojos del mundo somos tontos. A ojos del mundo somos ignorantes. A ojos del mundo somos despreciables. Pero el mundo pasará. La palabra de Dios nunca pasará. Así que si quieren tener razón, pues que la tengan si quieren tenerla. No la tienen, pero allá ellos.
Así que el Génesis, hermanos, es la historia de la creación. El Génesis, y en concreto los 3 primeros capítulos del mismo, debe entenderse como lo que es la historia de la creación dada por revelación divina. Quiero hacer un mega super énfasis en esto. Los 3 primeros capítulos del Génesis son historia. Quiere decir que son historia. Bueno, que han pasado, claro, eso hace muchos años, pero son historia, es decir, los tenemos que considerar como revelación histórica. Para que entendamos eso. No es un libro que pretende darnos toda la información de orden científico. No lo pretende. Tampoco pretende defender a Dios. Sencillamente lo que dice es lo que dice. Y el que está llamado a creer, lo creerá. Y el que no está llamado a creer, jamás lo va a creer. Así que la Biblia no intenta defender a Dios, porque no es necesario. Dios no necesita ninguna defensa. Pero es historia. Significa que es verdad, que es literal, que no es alegoría, que no es una metáfora, que no es una simbología, como podemos encontrar en otros libros de la palabra, que es simbología, y eso ya se ve. Lo que dice es exactamente lo que quiere decir, y por eso lo dice. Y por eso es tan difícil de creer. Pero ¿sabes? Creer que Dios ha hecho todo lo que se ve en 6 días, literales, ¿sabes lo que implica eso? Implica poner a Dios en su lugar, arriba. Porque ahí se demuestra que Dios es Dios. Porque solo Dios puede hacer eso. ¿A que solo sea por esto? Ya se debe creer en el Génesis. Pero hay mucho más. ¿Y cuál es ese más? Pues sencillamente que es verdad porque Dios lo ha dicho. Y Dios no miente. Corroborado por el Nuevo Testamento también, por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús habló de estas cosas. Entonces, ¿Jesús mentía? ¿Y por qué hacen muchos cristianos a Cristo mentiroso? ¿Por qué le hacen mentiroso? Y tú dirás, no, nosotros no. Sí, lo hacéis mentiroso. Porque no creéis lo que está revelado. Y Cristo sí lo creía y lo enseñaba y su enseñanza se asentaba en la verdad ya revelada del Génesis. Y vosotros no estáis creyendo eso, por lo tanto hacéis a Cristo mentiroso. Y así podía continuar. El texto mismo no indica que el relato de la creación sea simbólico, poético, alegórico, mítico. Por tanto, el mensaje central del pasaje no puede reconciliarse con el entendimiento de que la creación haya ocurrido a través de un proceso natural de evolución, vaya usted a saber, a lo largo de periodos extensísimos de tiempo, tales como millones y millones de años. Claro, la solución es sencilla. Bueno, la solución, claro, es una manera de hablar, ¿no? Pongamos muchos miles de millones de años. Vaya usted a saber cuántos, y entonces todo encaja, porque a fuerza de probar, pues ya las cosas se van, ya. Y yo voy y me lo creo. Tiempo y tiempo y tiempo y millones de años, es mentira. Y las ballenas salieron del mar hace no sé cuántos millones de años y poblaron la tierra. Mira, un día las ballenas pensaron, yo creo que a menos unas cuantas de nosotras, deberíamos plantearnos el salir a tierra, ¿no? Porque ya estamos un poco cansadas ya de tanto mar, tanta agua, ¿no? Y las ballenas tuvieron su cónclave y hablaron entre ellas y dijeron, sí, vale, vosotros os quedáis en el agua, os fastidiáis, ¿eh? Pero nosotras saldremos y desarrollaremos miembros y desarrollaremos, en fin, un cuerpo que se adapte a la vida terrestre, ¿eh? Y de ahí salieron los elefantes y otras cosas, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿lo quieres más aún? Resulta que había unos monillos, ¿verdad? Unos monos, y estaban los monos ahí, y empezaron a hablar. De repente empezaron a hablar. Nadie sabe cómo, pero empezaron a hablar. Y resulta que no solamente empezaron a hablar, sino que los demás les escuchaban y entendían lo que decían. Eso es más asombroso. Claro, eso pasó por millones, sí. No tantos, porque según ellos no pasaron tantos millones de años. 1 millón, dicen, una cosa así. Que los monos empezaron a hablar, ciertos monos, que ya no están extintos ya. Empezaron a hablar y los otros que escuchaban empezaron a entender. Y dijeron, oye, mona mía, le dijo el mono a la mona, ¿por qué
en vez de andar agachados así, que ya tenemos lumbago, digo lumbagia, estar tan agachado así como los demás monos, ¿por qué no nos enderezamos? ¿Qué te parece? Y tú eres muy peluda, mona mía. No sé, deberías de perder un poco el pelo, porque es que pareces suiza. Es que no se depilan, ¿sabes? Bueno, eso es broma. Lo otro también. Y se pusieron de acuerdo y un buen día, pues, empezaron a hacer monillos que no eran monillos, ya eran hombrecillos. Y empezaron a pensar y empezaron a ver la necesidad claro, con que pensaban, empezaron a ver la necesidad de vestirse. Oye, mejor que nos vistamos, ¿no? Porque estamos desnudos. Hoy en día no. Hoy en día mucha gente quiere ir desnuda. Y si no van desnudos es porque hace frío. Pero aquellos monos eran más recatados. ¿Te das cuenta? Entonces la evolución va al revés. O sea, te das cuenta que todo va al revés. El pecado aumenta, en vez de ir para abajo, va hacia arriba el pecado. Los primeros eran seres muy, muy simples, pero eso sí, recatados. Y empezaron a vestirse. Y así podíamos empezar y seguir hablando, y todas esas tonterías que estoy diciendo, porque son tonterías, resulta que muchos en definitiva las creen, porque es que tuvo que ser algo así. Y de repente un mono empezó a crecer en la cabeza, el cerebro, empezó a crecer y a desarrollar, y empezó a tener sentimientos, y empezó a tener moral, empezó a tener un alma y un espíritu. Empezó a creer de que hay vida después de la vida, porque ¿tú has visto un mono creer eso? No, los monos no creen nada. Los monos actúan tal y como han sido programados por Dios. Pero eso no, cuidado, que un mono es superior a un hombre. ¿Por qué? Porque eso dicen, porque los hombres venimos del mono, dicen. No, yo no sé usted, pero yo no vengo de ningún mono, lo siento. Darwin quizás sí. Solo tienes que ver una cara de Darwin. La cara de Darwin... Y sí que tenía cara de mono, de ahí que yo creo que le vino la idea. Pues se vio a sí mismo y dijo, ostras, ¿qué cara tengo? Claro, es que venimos del mono. Si no, mírale la cara de Darwin y verás que tenía cara de mono. Bien, valga todo este chascarrillo para entender que nos tenemos que poner serios con las cuestiones. Nos tenemos que poner serios con las cuestiones de Dios. ¿Amén? Así que vamos a continuar. Gloria a Dios. La más simple hermenéutica aplicada imposibilita el reconciliar estos capítulos primeros con la teoría de la evolución o cualquiera de las teorías acerca del origen del universo que muchos hoy en día califican de científicas y no lo son. Así que, hermanito, hermanita que me estás escuchando y viendo, o simplemente me estás escuchando, da igual, vas a tener que ponerte serio con la verdad. Vas a tener que decidir si creerle a Dios o seguir creyendo las patrañas de aquellos patrañeros que te han enseñado todas estas mentiras y que tú has aceptado como verdad. Porque si tú dices que el Génesis es palabra de Dios, pues entonces tienes que creerle al Génesis, porque es palabra de Dios. Y si no, no digas que le crees a la palabra de Dios si no le crees al Génesis, que es la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Ya está bien de tanta tontería, por favor. Ya está bien. Seamos serios. Hemos sido llamados a creer, y hemos sido llamados a creer porque Dios nos da la fe para creerle a Él. Por encima de los postulados pseudocientíficos tan bien expuestos y tan mal carados de hoy en día y desde hace ya bastante tiempo y cada vez peor. La más simple hermenéutica aplicada imposibilita el reconciliar estos capítulos primeros con la teoría de la evolución. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Tú no puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios, como lo dices, cristiano profesante. Tú no puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios si menosprecias los 3 primeros capítulos del Génesis y dices que esto es alegoría, metáfora o cualquier otra cosa, y no dices que es la verdad tal y como ha sido dada. Porque ahí en esos 3 primeros versículos, insisto en eso, está cimentada la inmensa mayoría de la doctrina cristiana, judeocristiana y cristiana. Así que vas a tener que tomar una decisión muy seria. Y lo que no puedes hacer es decir, bueno, ¿quién sabe? No, ¿quién sabe? No. ¡Tú sabes! Porque tú tienes una Biblia en tu casa. Porque tú tienes una Biblia en tus manos. Porque si no tuvieras una Biblia en tus manos,
te daría la razón y dirías, no sé, es que he escuchado, pero no, pero tú tienes la palabra escrita de Dios, la tienes tú en tu casa, donde la tengas, la tienes a tu abasto. Por lo tanto, no puedes decir que no sabes. No, sí sabes, porque lo único que tienes que hacer es hacer lo que sabes hacer, como poco, leer. Así que tú solo tienes que abrir el Génesis y empezar a leer el capítulo 1 y creer a lo que la palabra de Dios dice. Y si tú dices, bueno, es que claro, es que las galaxias son tan grandes y resulta que todo lo hizo en un día, ¿qué pasa? ¿Menosprecias a Dios? ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? ¿Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener? ¿O qué concepto tienes tú de Dios? Yo creo que tenemos que revisar nuestros postulados. Muy importante, ¿eh? Revisar nuestros postulados. Mira, un ejemplo de contradicción, otro ejemplo esta vez. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Verdad que lo dice? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno, aquí vemos que Dios todo lo hizo bueno y en gran manera, lo cual implica armonía, belleza, ninguna violencia por parte de animales, ninguna ingestión de unos a otros, etcétera, etcétera. Eso fue así en un principio antes de la caída, es lo que creemos los cristianos, amén. Sin embargo, se dice que los animales se comían entre sí e imperaba la ley del más fuerte supuestamente antes que el hombre existiera. Eso es lo que dice el evolucionismo. Entonces, ¿cómo pueden los falsos maestros profesantes explicar esto? Si Dios dijo que todo lo que hizo lo hizo bueno. No pueden explicarlo. Necesariamente tienen que creer la verdad. Es imposible compaginar la verdad con la mentira. Y aquí no valen medias tintas. Aquí no vale decir, bueno, hermano, es que Dios sabe, lo importante es la actitud, lo importante es el corazón, lo importante es que nosotros tengamos una actitud de creerle a Dios. No, lo importante no es que tengas una actitud de creerle a Dios, lo importante es que le creas a Dios. Porque nos refugiamos con demasiada facilidad en la cuestión de las actitudes. Y nos quedamos así, somos cobardes. Pero no hemos sido llamados a ser cobardes. Hemos sido llamados a creerle a Dios, aunque se rían de nosotros. Porque o es todo o no es nada. Así que tú eliges. Tú escoges qué creer. Bueno, los que somos de Dios, no es que nosotros hayamos escogido qué creer, es que Dios nos ha hecho creer. Claro, esa es la diferencia. La Biblia es la verdad. La Biblia da la única explicación precisa de cómo empezó nuestra raza, la raza humana, de dónde se originó nuestra capacidad moral, del por qué los hombres son incapaces de hacer lo que sus conciencias dicen es lo correcto y de cómo poder ser redimidos de esa situación de desastre. La Biblia lo dice. Ningún otro libro lo dice. La Biblia sí, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y el mensaje es tan claro el mensaje. No podemos ver en las Escrituras una o varias alternativas a escoger según se desee respecto a las cosas como han sido, sino todo lo contrario. Las Escrituras son muy claras respecto al origen de lo creado y solo se puede aceptarlo o rechazarlo. Si se rechaza el relato del Génesis, necesariamente se ha de rechazar la Escritura con todo lo que eso conlleva. Así que hay que posicionarse. No te voy a dejar. No, esto, yo sé que esta palabra no te va a dejar tranquilo. Yo sé que esta palabra que estoy dando, y es la palabra del Señor, no te va a dejar reposar. Te va a importunar hasta que tú digas, no, Señor, dame entendimiento. No lo que yo he aprendido, no lo que me han enseñado, porque sí, no lo que, nada, lo que tú dices, Señor, eso es lo que quiero. Hazme creer eso. Hay muchos testimonios, yo tengo el mío. 15 días después de convertido, yo venía de un concepto evolucionista y de todo lo que tú quieras, antes de conocer al Señor. Era muy impío, No voy a decir nada así que sea vergonzante, no lo voy a decir, pero yo creo que es bueno dar ejemplos de vez en cuando. 15 días convertido, yo estaba leyendo el libro de Génesis con una avidez impresionante y dije, Dios mío, me es muy difícil creer esto, porque yo he sido enseñado de otra manera. Era muy difícil para mí creer en el diluvio, era muy difícil para mí creer en muchas cosas que ya hacía muchos años ya había oído que se burlaban de ellas, ¿no?
Y yo dije, Señor, solo tú me puedes hacer creer. ¿Y sabes lo que pasó? Que Dios lo hizo. Yo no te puedo explicar cómo, pero Dios me hizo creer. Y no fue una sensación, una especie de emoción. Porque las emociones van y vienen, ¿verdad? Es una seguridad. ¿Y qué dice la palabra acerca de esa seguridad? Que esa es la fe. La fe es la seguridad, ¿verdad? Es la convicción de lo que se espera. La convicción, la seguridad de lo que no se ve. Esa es la fe. Hebreos 11:1. La tuve. De la misma manera que sé que soy salvo. Y tuve esa convicción. Pero hermano, quiero decirte una cosa. Es que te tienes que poner a orar. Es que no puedes decir, es que mi pastor me ha enseñado. No, a lo mejor tu pastor ni siquiera es cristiano. ¿Cómo que sabes de tu pastor? Cuidado, no hablo mal de los pastores. Pero ¿quién? ¿Vamos a poner nuestra mano en el fuego por la gente? No, ni por mí mismo pongo la mano en el fuego. No, yo no puedo poner mi seguridad en las personas. Yo no puedo poner mi seguridad en lo que me dicen quien sea. Yo tengo que poner mi seguridad en Dios, en su palabra. Y cuando tenga una dificultad en creer esto, aquello, decirle, Señor, ayúdame a creer. ¿Verdad que está escrito? Ayúdame a creer, dame fe. Y Dios te la da. Dios te da la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú creas. Y eso no va en contra de tu voluntad. Tú te pones en voluntad, te pones al lado de la voluntad de Dios. Eso es fe. Tú vas a confesar lo mismo que Dios dice. Cuando tú le digas, Señor, cámbiame, haz tú la obra en mí, hazme creer. De otra manera no puedo creer. Me puedo esforzar, pero yo no quiero creer como un loro puede decir las cosas. No, yo quiero de verdad estar convencido. Convénceme tú, Señor. Y Dios lo hace. Y así con todas las demás verdades de la Biblia. Con todas las demás. Hay esas verdades que son difíciles humanamente, incluso imposibles de creer. Humanamente. Pero Dios te hace creer. Dios te da la seguridad de lo que dice en la palabra es la verdad. Pero tienes que orar. Tienes que ponerte delante del Señor para que Él haga su milagro. Amén. Amén. Porque, hermanos, se requiere de un entendimiento. Y es el siguiente. Dios quiere que entendamos que Él quiere tener relación con cada uno. Y relación, comunión, implica creerle a Dios. Porque si no, ¿qué relación va a haber? ¿Qué comunión puede haber con Dios si no le creemos? Si desconfiamos. Si decimos, por aquí sí, pero por aquí no. Por acullá es raro. Más por el otro lado, bueno. Y esto sí me gusta y esto no me gusta. Esto lo hacen los apóstatas, los falsos cristianos, esos falsos teólogos liberales, estos también falsos evangélicos, la inmensa mayoría de muchos católicos que realmente no han nacido de nuevo, muchos que dicen que creen pero no han nacido de Dios, vale, de acuerdo, ellos dirán, pues por aquí sí, por aquí no, por aquí me conviene, por aquí no me conviene, pero tú, si eres un hijo de Dios, tú eres llamado conmigo a creerle a Dios al 100% de su revelación. ¿Amén? Y no podemos contentarnos con menos, ni debemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y oramos, Padre, que nos ayudes a entender. Y cuando empecemos el libro del Génesis, a estudiarlo parte por parte, te pido la intervención de tu Santo Espíritu, sobre todo para aquellos hermanos, que tienen dificultad en creerte a ti, Señor, porque han sido infectados por tantas mentiras durante tantos años. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.